Un saludo muy especial para todos ustedes. Le habla Miguel Acabán Ríos desde San Sebastián de las Vegas del Pepino, en Puerto Rico. El tema para esta ocasión lleva como título: La deidad está siendo atacada. En un tratado que me fue entregado, su autor hace la siguiente declaración. ¿Y qué de la cita siguiente? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Inmediatamente el autor del susodicho tratado hace el siguiente comentario. La palabra persona fue subrayada por la hermana White y la palabra que puso en armonía con los miles de citas con referencia de quién es el Espíritu Santo fue personalidad. Cito el siguiente comentario del doctor Alberto Streyer. ¿Cómo trata D. Bernhard de resolver el hecho de que el Espíritu Santo sea considerado por Elena White también como la tercera persona de la deidad? Tengamos en cuenta que allí Elena G. White usa el término person, no personalitis. Pues bien, nuestro amigo arguye que esa tercera persona es el Espíritu mismo de Cristo, ahora desencarnado, que envió a la tierra después de su ascensión al cielo. Pero no, imposible, porque Jesús es una persona, no dos. Digámoslo de otra manera, cuando el Hijo de Dios se encarnó, combinó su divinidad con su humanidad, sin que su divinidad sea una persona y su humanidad otra persona. Esa unión indisoluble, desde que triunfó en la cruz, se mantendrá como una persona por lazos eternos que no se habrán quebrantado. De manera que volvamos a insistir en que no podemos llamar al Espíritu Santo que manda a la tierra en su nombre la tercera persona de Cristo, mientras que el Hijo encarnado en el cielo es la segunda persona de Cristo. Sigue diciendo el doctor Streyer. En el 1897 declaró que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Daniel Bernhard trata de explicar esto diciendo que se trata de Jesús mismo, pero sin el cuerpo. Jesús no tiene dos personas, una con el cuerpo que está en el cielo y otra sin el cuerpo que envió a la tierra. Él es la segunda persona de la deidad y el Espíritu Santo la tercera persona de la deidad. El Hijo no es el segundo y el tercero al mismo tiempo. Cierro la cita. Decir que el Espíritu Santo es el mismo Cristo desencarnado es un disparate mayúsculo. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice el apóstol Pablo. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Obsérvese cómo el Señor Jesucristo, nuestro mediador, todavía es hombre, pues no dice Jesucristo Espíritu, sino Jesucristo hombre. La epístola de 1 Timoteo fue escrita alrededor del año 64, de modo que en ese año
el Espíritu Santo no era Cristo sin su cuerpo, como algunos pretenden. En una ocasión, el Maestro resucitado se presentó ante sus discípulos y ellos sospechaban que él era un espíritu. Pero Jesús sosegó sus dudas diciendo: vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy, pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como contemplan que yo tengo. San Lucas capítulo 24, versículo 39. Decir que Cristo y el Espíritu Santo son una misma persona es un desatino. San Pablo escribió las siguientes palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Bíblicamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas que componen la deidad. Cristo dijo acerca del Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Según San Juan 14, 26. Esto demuestra, o esto quiere decir, que Jesucristo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Otro no significa una misma persona. El Espíritu Santo es otra persona diferente a Cristo. La hojita suelta que se me entregara y que lleva como título alerta, dice que es imposible para el que no investiga por sí mismo ser libertado de las falsas teorías que se han introducido por la apostasía alfa en la iglesia adventista. Ya es un secreto a voces que los dirigentes de la iglesia adventista cambiaron el fundamento escritural que fue establecido por la iglesia adventista de 1863 a 1915 con respecto del único Dios verdadero y de Jesús el Cristo y su Hijo unigénito que Dios nuestro Padre envió. Ahora, el autor de la hojita suelta que estoy haciendo referencia no es un investigador. Lo que ocurre es que se ha puesto a leer literatura que ataca a la iglesia y su pensamiento ha sido distorsionado. Lo que en un tiempo creyó, hoy lo rechaza. ¿Por qué este cambio de pensamiento? Porque el que escucha el error termina aceptándolo. Él asevera que el fundamento de nuestra iglesia fue cambiado después del 1915 con respecto a nuestros pioneros. Esto es completamente falso. Jaime White, pionero adventista, escribió el siguiente pensamiento: el bautismo es una ordenanza perpetua de la iglesia y los ministros del siglo XIX bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la comisión original así lo requiere. Jaime White, Review and Herald, febrero 4 del año 1862. Veamos lo que nos tiene que decir Stephen Haskell, y cito: creemos en el bautismo y tenemos la misma fórmula que los bautistas. Ambos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Review and Herald, 3 de noviembre del año 1904. Noten ustedes que esta declaración fue hecha años antes del 1915. Cito el testimonio de M.L. Andreessen, quien fuera antitrinitario y luego cambió de posición con respecto a la deidad. Dice él: recuerdo cuán atónitos nos quedamos cuando el deseado de todas las gentes fue publicado.
pues contenía algunas cosas que no podíamos creer. Entre otras cosas estaba la doctrina de la Trinidad, que no era generalmente aceptada por los adventistas de entonces. Cierro la cita. Sigue diciendo M.L. Andreessen: vi el propio manuscrito de declaraciones que estaba seguro de que ella, Elena White, no había escrito. No podría haberlo escrito. Me quedé especialmente perplejo con la cita conocida del deseado de toda la gente, página 435. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. En ese tiempo, esa declaración era revolucionaria y me compelía a una completa revisión de mi antiguo punto de vista y el de la denominación acerca de la deidad de Cristo. Testimonio de M.L. Andreessen, 15 de octubre de 1953. No se puede sostener, según M.L. Andreessen, que la doctrina de la deidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haya sido introducida después de la muerte de Elena G. de White en 1915. Él revisó su postura y aceptó que la deidad se compone de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los antitrinitarios sostienen que los pioneros adventistas se oponían a la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, la posición de ellos formaba parte de los fundamentos o pilares de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos se amparan en la siguiente cita: quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Cierro la cita. Los enemigos de la deidad interpretan que las columnas de nuestra fe con respecto a la personalidad de Cristo y de Dios. La hermana White se estaba refiriendo a la creencia antitrinitaria. Si los antitrinitarios estudiaran más a fondo, se darían cuenta que la hermana White está atacando la posición unitaria de A. F. Ballinger. Este negaba la distinción entre el Santo Padre y su Hijo. Elena de White escribió: en las Escrituras se habla de Dios y de Cristo como dos personalidades distintas, en los que cada uno actúa en su propia individualidad. Cierro la cita. Los antitrinitarios citan varios textos bíblicos donde no se menciona la tercera persona de la divinidad para probar que solo son dos personas y no tres. Este argumento es disparatado. Leemos las siguientes palabras en el Salmo capítulo 8, versículos del 6 al 8. Le hiciste señorial sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cierro la cita. Si no tenemos que creer en el Espíritu Santo como persona, porque en algunos textos solo se menciona al Padre y al Hijo, entonces quiere decir que las vacas no existen, pues el texto que citamos anteriormente no se menciona a las vacas. En resumen, creemos los adventistas del séptimo día que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinas personas que componen la deidad. Muchas gracias por vuestra atención.